finalmente en la ley normal, en la ley de Gumbel tengo algo así, como que por acá se van aplazando más, ¿no? Las probabilidades, y es algo característico de la ley de Gumbel, que las probabilidades estén en este lado, ¿no? Una vez que ya hemos visto varias veces la función de distribución de la ley de Gumbel, podemos ver que realmente su papel también tenía que ser así. O como por ejemplo, un mejor ejemplo, ¿no? De la ley normal, teníamos la campanita de esta forma. Uy, ¿dónde está mi...? Para que puedan relacionar, ¿no? Teníamos la ley de Gumbel, la ley normal, algo así, simétrico respecto al eje respecto al parámetro de posición, y obviamente esto también teníamos que tener, ¿no? Bueno, yo algo así lo relaciono, pero de todos modos esa apariencia de la ley normal y de la ley de Gumbel es algo característico en sus papeles. Entonces miren que en el mío, si volvemos ahora a mi segunda pantalla, aquí está, y volvemos con el Excel, está saliendo algo similar, ¿no? Miren que para estas probabilidades aquí está un poquito más, se llegan a concentrar más, y acá, bueno, no, ¿verdad? Ya, a ver, ahora vámonos a nuestra segunda pregunta antes de salirnos del tema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Nos decía graficar la recta analítica. Graficar la recta analítica, pero no te da una serie de datos, ¿se acuerdan? Nosotros para graficar, ¿qué hacíamos? Nosotros para graficar, pues simplemente necesitábamos necesitábamos tener encontrar la función, no, ¿cómo es esto? Perdón. Calcular la probabilidad teórica, ¿no? Que lo hacíamos con la ley normal. Y eso es lo que hay que hacer ahora, pero en este caso nos dan la media y la desviación estándar, y con eso hay que hacerlo. Pero ¿dónde está ¿qué valor me dio de la media? A ver, déjenme copiar. Voy a copiar la media y la desviación estándar. La media me da igual a 52 metros cúbicos segundo. La desviación estándar me da 7 metros cúbicos segundo. Ya tengo una fotito. Solamente hay uno, así que hay todavía 4 los que pueden presentar. Solamente quiero es el papel. O, bueno, nuestra planilla trabajada hasta ahí, ¿no? Para ver cómo están trabajando igual ustedes. Y ya estábamos acá. Y ya me copié la media, que está la media y la desviación estándar. Ya, entonces disculpe, lo que nosotros tenemos que hacer es... Sí, dime. Estoy intentando hacer en teléfono porque estoy grabando la clase. Sería mal salirme para hacer el Excel, y en celular no se puede hacer bien. Ya. No te preocupes, Juan. No te preocupes, Daniel. No hay problema. Ya, entonces para dibujar aquí nuestra recta analítica simplemente es la función de distribución, ¿no? Pero eso hay que dibujarlo aquí en nuestro papel de probabilidades. Estamos trabajando con un papel de probabilidades de la ley de Gumbel, entonces necesitamos encontrar esa probabilidad teórica con la ley de Gumbel, pero aquí tenemos media y desviación estándar, y con esto hay que encontrar nuestros parámetros estadísticos de la ley de Gumbel. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer ahora, y vamos a venirnos un poquito para abajo. Entonces quiero calcular los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel. ¿Por qué quiero encontrar los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel? Para graficar mi recta analítica. Entonces, si alguien me ayuda con los cálculos, por favor, recuerden que los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel era alfa y era x sub 0. Y ahora podemos calcular esto. Y yo quiero calcular esto para encontrar mi probabilidad teórica. Sabemos que esto es igual al esto menos alfa x y menos x sub 0. Ya, bueno, y eso la verdad, con estas fórmulas ya ni necesitamos resolverlo, porque simplemente hay que hacer esto. Entonces, esta f mayúscula de x es la que yo tengo que, esta función de distribución es la que yo tengo que graficar en mi papel, y esta probabilidad teórica en mi papel de probabilidades va a resultar una recta, porque recordemos que en un papel lo que estamos haciendo es alterar la escala, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado bastante. Entonces, simplemente yo quiero encontrar las probabilidades, simplemente
con esta ecuación, y para trabajar con esta ecuación yo necesito alfa y x sub 0, y puedo calcular alfa y x sub 0 porque en la pregunta me dan la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer. Alfa, entonces, me dictan, por favor. X sub 0 era la media menos 0.5772 dividido alfa. ¿Cuánto les dio el valor de alfa? Si mal no recuerdo, es pi sobre la raíz de 6. Pi sobre la raíz de 6 multiplicado a la desviación estándar, ¿no es cierto? Coinciden conmigo, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me dictan, por favor, lo estamos haciendo muy largo, tiene que salir, ya deberíamos haberlo terminado. ¿Cuánto les dio? Esta es la desviación estándar. ¿Les sale 0.183 también, chicos? Sí, sale ese número. Ya, el x sub 0, ¿cuánto le sale? El parámetro de posición. 48.85. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos el parámetro de forma y también tenemos el parámetro de posición. Prácticamente ya tenemos los valorcitos de alfa y también tenemos el valorcito de x sub 0, donde ahí lo remarco como un puntito. Entonces, yo le doy un caudal. En este caso es información de caudal, ¿no es cierto? Sí, es información de caudal porque nos da en metros cúbicos segundo. A ver, ¿dónde está esto? Tanto, me parece que es información de caudal, me parece. Te dice la media, es información de caudal. Miren que te da media metros cúbicos segundo, desviación estándar metros cúbicos segundo. Es información entonces de caudal. Listo, entonces acá tengo alfa, tengo x sub 0, yo tendría que darle un valorcito de x sub i, o sea, un valorcito de caudal, y voy a encontrar la probabilidad. Y eso es lo que tengo que acá básicamente dibujar acá, ¿no? Entonces, de forma alterna podríamos darnos diferente caudal. Si sabemos que la media, y noten eso, si sabemos que la media, y voy a hacerlo acá de una manera rápida, si sabemos que la media es, o bueno, considerando acá mejor en la ley de Gumbel, podríamos darnos para un caudal, por ejemplo, de, si esto está, este es el parámetro de posición, podríamos darnos para un caudal de 40. Podríamos darnos también para un caudalcito, por ejemplo, de cuánto se quieren dar. A ver, ¿qué les parece? Un 60. Ya. Entonces, para un caudal de 40 metros cúbicos segundo y para un caudal de 60 metros cúbicos segundo, yo quiero calcular este valorcito de f de x. Ya. Y con esto yo ya puedo dibujar mi recta analítica. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Si en realidad para nuestra recta analítica, cuando nosotros dibujábamos nuestra recta analítica, teníamos que graficar todos los puntos, ¿no? Para todos los valores de caudal que nos iban a llegar a dar. Pero ya que sabemos que esa función de distribución, o mejor a ver si lo dibujamos para que quede muy claro eso. Voy a sacar una nota. Si nosotros tenemos, por ejemplo, habíamos dicho en este caso, tenemos ahí, por ejemplo, la ley de la... Imaginemos que tenemos algo como esto. O, por ejemplo, mucho mejor aún, si ustedes quieren algo así. Y la función de distribución, por ejemplo, podría haber resultado algo así. Y cuando nosotros trabajamos, está un poquito lento, van a disculpar. Cuando nosotros lo ponemos esto en el papel, sí, está un poco lento, van a disculpar, qué macana. Ya, bueno, ahí estamos. Si nosotros dibujamos esta función, miren el puntero, si nosotros ponemos esta función de distribución acá en el papel, va a resultar
una recta, pero cada puntito es parte de la recta. Por ejemplo, ahí notemos un punto de ese, imaginemos que va a estar ahí. Imaginemos otro punto de ese, va a estar ahí. Entonces, para dibujar esta recta analítica, tal vez, bueno, en realidad vamos a requerir todos los puntos, ¿no? Para tenerlo bien definido la recta. Pero ya con 2 puntos de esta función de distribución, vale decir, por ejemplo, si yo tomo, no sé, para acá, justamente estamos tomando nosotros 40, imaginemos que esté por ahí, estamos tomando 60, ya con esos 2 puntitos rojos ya podemos tenerlo bien definido esa recta analítica. ¿No ve? Entonces, por eso es que simplemente yo requiero tomar solamente 2 puntos para tener bien definido mi recta analítica. Algo que también me parece que ya lo había comentado en esto del ploteo, ¿no? Me parece que también ya lo había comentado. Entonces, pues, es por eso que solo requiero 2 puntitos. Ya, ¿alguien me dice cuánto les da el f de x para esos caudales, chicos? Para 40 y 60, ¿cuánto les da el f de x? La probabilidad de no excedencia. Simplemente reemplazar aquí donde ven el valorcito de, sí, para 40 de la variable sale, teoría continua. ¿Cuánto? para 40 sale 6.40 por 10 a la menos 3. Y en porcentaje, ¿cuánto te da eso? 0.64. Multiplicas por 100. Ya, para 60, ¿cuánto te da en porcentaje? %87.81%. Alguien confirma, para 40 a nuestra compañera le sale 0.64% y para 60 metros cúbicos 87.81. Está bien, Sí, está bien, está bien. Está bien. Ya. Ya, listo. Entonces, con esto ya nosotros podemos graficar simplemente. Entonces, nos venimos, por ejemplo, acá. Déjenme ver. Voy a recortarlo esto y lo voy a hacer bien pequeñito. Déjenme copiarlo. Listo. Entonces, con esos 2 puntos ya nosotros podemos simplemente graficar nuestra recta analítica. Entonces, por ejemplo, tenemos que ponerle aquí una escalita. Esto lo voy a bajar un poco, no, ya está abajo. Entonces le voy a subir esto un poquito más arriba para que puedan ver tanto el Excelcito si requieren. Y tenemos que poner una cierta escala, ¿no? Aquí van los valorcitos de caudales. Entonces, por ejemplo, podría decir yo, si vamos de 40 a 60, podríamos darnos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, o mejor aún, tal vez 5, 10, esto en 87, 5, 10, 15, 20, 30. Sí, podríamos darnos valores de 5, por ejemplo. Entonces podríamos decir, ya, podríamos decir valores de 5. Yo me voy a dar entonces un paso de 5, no me parece mal. Es decir, por ejemplo, acá 0. Acá va a estar 5 metros cúbicos segundo. Acá va a estar 10. $35, 40, 45, acá 50, acá 55 y por último, por ejemplo, 60. Podríamos darnos más, 65, 70, por ejemplo, y 75, 80, 85. Estos valores están en la escala vertical, están en metros cúbicos segundo. Espero haber dibujado bien el papel. Ya. Entonces, para 40 metros cúbicos segundo tenemos 0.64, entonces está por acá. Me parece que voy a tener que incorporar esto, ¿no? Miren que para acá, para el 0.4%, voy a hacerlo esto un poco más pequeño para que ustedes también lo puedan ver.
Ahí está. Y esto lo voy a... Ya. Entonces, por ejemplo, para 0,4%, que el de nosotros está algo así, ¿no? Está 0,64, 0,6. 0,6, esto me parece. 0,6 está a 0,4 centímetros. O sea, si esto es 1 centímetro, está casi acá por la mitad, ¿no? Viendo el puntero. Os voy a dibujar eso. Entonces, noten que ustedes lo pueden hacer un poco más preciso si ustedes lo van a trabajar en su papel y en una escala un poquito más grande, ¿no? Yo, para tenerlo aquí mucho mejor definido, debería haber tomado como escala no un cuadrito, 1 centímetro, sino tal vez 2. Pero me parece aceptable, me parece decente lo que estamos haciendo. Entonces acá, por ejemplo, ese, ¿no? Ahí tenemos 0,43 centímetros de este punto de referencia. Acá tendríamos 0,6%. ¿No ven? Aquí está 0,6. Bueno, ya va a cargar, está un poquito lento, no sé por qué. Perfecto, entonces lo que hacemos ahora, subimos acá. 0,6, 0,64 está un poquito, ¿no? Un poquito más acá. Lo voy a tomar casi como si estuviera confundiendo, lo voy a redondear a 0,6. Y para 0,6 tenemos 40, entonces el punto está acá. El punto está acá. El punto está acá. El segundo punto sería para 87. Y aquí tenemos para 80. Ya que estamos en Excel, lo podemos hacer para 87. O sea, lo que podríamos hacer es acá insertar una fila. Y esto me lo voy a traer acá. Y digo, por ejemplo, yo para 0,87. ¿Verdad? Entonces sale al tiro y esto lo copio acá, lo pego acá y lo digo en porcentaje. Y ahí está. Para el 0,87 entonces me dice que está a 12,91. Uy, nos tomó más tiempo de lo que pensé. A ver, entonces 12,91 estaría... Ahí está, este 87. Listo, para 87 entonces, que está acá, tenemos este caudal de ¿cuánto? De 60. Ya, ahí está el segundo punto. Entonces, a ver, vamos a remarcar un poquito para que recuerden qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está mi punterito? Aquí está. Listo, a ver, un poquito recordemos qué es lo que hemos hecho. Hemos graficado nuestro papel. Uy, perdonen esto, que tal vez no les estaba dejando ver. Lo voy a recorrer un poco. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos partido dibujando este papel. Ya ha salido al tiro esto del papel. Me tarda más en dibujar esto uno por uno en la tablet. En sus hojitas va a salir muy rápido con una regla. Yo tuve que contar a cada rato, desde acá hasta acá, de acá hasta acá. Entonces, ustedes con la regla les va a salir al tiro. Después, una vez que ya tenemos dibujado el papel, nos decía la recta analítica. Entonces, hemos usado la ecuación de Gumbel que está por acá para determinar las probabilidades teóricas, pero ya que sabemos que solamente requerimos de este punto y de 2 puntos para tener bien definido nuestra recta analítica, entonces ya con eso lo tenemos trabajado. No se olviden que esta parte de acá, este paso, normalmente se trabaja en entero, pero según yo no necesariamente, pero tienen que tratarlo de hacer lo más preciso que puedan y no se olviden de su escalita. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más les puedo comentar después? No, básicamente con estos 2 puntos ya pues ya tenemos trazado, ya tenemos terminado, concluido, ¿no? Este problema, porque con eso ya podemos definir nuestra recta analítica. Hay algo pero que tenemos que hacer para realmente verificar si estamos haciendo bien. Recuerden ustedes que si esto ya es nuestra recta analítica y hemos puesto para 40 su probabilidad de excedencia, o sea, hemos ido, por ejemplo, para 0,60 y está. Ahí está 40 metros cúbicos segundo para el otro, para 87, 81, y ahí está su caudal. Con eso definimos nuestra recta analítica. Obviamente, si nosotros escogemos otro caudal y encontramos su probabilidad, tal vez se quiera salir un poco, pero en teoría tendría que quedarse dentro o tendría que estar cerca a nuestra recta analítica. Si lo hemos trabajado de una manera bien precisa, estará pues exactamente que era justamente nuestra recta, pero tal vez un poquito quiera salir.
Entonces, calculemos para un caudalcito más para verificar si lo trabajamos bien y ya con eso cerramos este problema. Entonces, por ejemplo, voy a unir estos dos puntos. Ya está mi recta analítica. Y esta recta analítica es ese F mayúscula de X, pero es en el papel de Gamble. Ya, a ver, encontramos un caudalcito más. Démonos un caudal aquí medio que por acá, si aquí está 60, por ejemplo, acá un caudalcito de 70. Para un caudalcito de 70, por favor, me ayudan, chicos. Para un caudalcito de 70 metros cúbicos segundo, ¿cuánto les da el F mayúscula de X? Por favor, si fueran muy amables. Para 70 metros cúbicos segundo, por favor. 90. En porcentaje AUSI sería 97.93. 97. 94 redondeando. 93. Ya. Ya, listo. No hay problema. Ya casi 97 nos tendría que ayudar más. Perfecto. Entonces, a ver, lo malo es que no lo tenemos dibujado acá. Algo que podríamos hacer ahora que me parece bien. No, ya. Luego lo voy a pensar. Se me estaba ocurriendo algo que podríamos hacer. Pero bueno, ya que estamos acá con el Excel, va a salir al tiro esto. Entonces, a ver, por ejemplo, digo acá para el 97. Déjenme incorporar una más. Le damos en insertar y digo acá, por ejemplo, 0.97. Me lo traes esto en porcentaje, le voy a poner en porcentaje y esto me dice que está aproximadamente a 18.17. Entonces vamos a dibujar esto. Y voy a tener que contar, a ver, 2, 4. Aproximadamente está el 97%. Y aproximadamente está el 97%. Entonces, nosotros, yo directamente voy a subirme del 97, voy a agarrar ahí ese punto y voy a ver si coincide. Esperemos que sí. Si yo agarro este punto, a ver, y voy hacia este lado, uy, entonces le hicimos una belleza. Está muy bien construido este papel. Miren, lo que yo hice, agarré 97%, 18.17 centímetros. ¿Verdad? Entonces yo empiezo a contar, ¿no? 2, 4, 6, 8, etcétera, hasta el 97%, porque ahí es el correspondiente para el 97%. Y empiezo a subir y yo voy a decir, voy a agarrar directamente este punto y lo voy a jalar a la horizontal. Y miren que me da, ¿cuánto? Me da 70 metros cúbicos segundo. Entonces voy a agarrar este punto y como era obvio, tenía que haber resultado esos 70 metros. Y ahí está 70 metros cúbicos segundo. Entonces, damos podemos ver que con este tercer puntito, y le voy a poner ahí un asterisco o una estrellita, como ustedes quieran, verifica, ¿no? Vamos a poner que verifica. Ahí está su recta analítica trabajando con una tablita Excel que también lo pueden hacer ustedes. Lo que yo quiero es que aprendan a usarlo y también ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se trabaja esto, que es bien simplecito. Pero lo que me parece importante es que aprendan a usarlo. Si no saben usarlo, tampoco no les sirve. Bien, listo. Entonces, eso del papel. Si tienen alguna pregunta, sería buenísimo que lo puedan comentar ahora. ¿Les quedó claro? ¿Vieron que pudimos verificar esto? Está fácil, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que quería hablar? Sí. ¿Quería comentar algo? Dime, Adrián, primero. ¿Ver? Disculpe, esto de los papeles se puede hacer en una hoja semilogarítmica. Una hoja O sea, semilogarítmica. con las horizontales tenerlo en porcentaje y en forma recta los caudales normales. No, Juan Daniel, tenlo ¿Sería nomás así válido como hacer lo trabajo. No, aquí, como habíamos comentado, aquí tiene que ser equidistante. En acá, en el eje vertical, equidistante. Esto ya es tu escala alterada, donde ya lo que hemos tratado de hacer es tenerlo, nuestra función de distribución, esa tipo curva, tenerlo recto, ¿no? Tenerlo
como esta recta que le llamamos recta analítica. El vertical, equidistante, y en acá sí ya va esa escala alterada. Mejor, Juan Daniel, es así como tienes que trabajar. Y si se te presenta algo así, o en tu práctica también, en función a tu código SIS. Una cosa, listo, una cosa, este Excel que cualquiera de ustedes pueden adquirirlo, no hay problema. Sería mejor si una vez que tienen esto lo en una hojita, o no me parece que esté mal no, me parece mejor que todos, por favor, lo vayan a copiar en una hojita, no me presenten su Excel, no les va a tomar mucho tiempo alterar esto al tiro en el Excel y copiarlo en un rato, ¿no? Mejor si solamente llegan a copiar f de x y x y no hay problema, mejor. Y si presentan su tabla, por lo menos adórnenla bonito, ¿no? Ya, mejor si lo hacen a mano, por favor, cuidado que tengan problemas, mejor si lo presentan a mano, copien lo del Excel, ¿ya? Por otra parte, eso respecto al papel, quiero ver si tenía alguna pregunta más. Me parece que tenía alguna pregunta más. ¿Alguien ahí también tenía alguna otra pregunta? Auxi, le quería decir, los valores de caudal, puede ser cualquiera, ¿verdad? Sí, puede ser cualquiera, pero lo que yo hice, si te das cuenta, traté un poquito de jugármela para que no se me quieran... No, en realidad puede ser cualquiera, pero cuidado que te des 500 o algo así, te va a querer dar ese caudal de 500 o un caudal muy grande, muy al extremo, ¿no? Y tampoco no es que esté mal, podrías darte, pero mejor si te das teniendo tu media y tu desviación estándar, o en este caso, mira, yo tuve acá el parámetro de posición y el parámetro de forma de 48, 85, aquí está, el parámetro de forma y el parámetro de posición, y en función a este parámetro de forma me di los caudales cerca de ahí. Me parece mejor si lo haces así, pero en realidad, en teoría, podrías darte cualquiera. Gracias, Auxi. ¿Alguna pregunta más? Ahora, a ver, volviendo a ese problemita que fue muy interesante, aquí está, hay una tercera pregunta, ¿no? Te dice, por ejemplo, calcular la crecida centenal e interpretar las tres formas distintas. Eso, bueno, ahí se los dejo, ¿no? Se los comparto. Ahí tienes 3 interpretaciones y les dejo ahí 4 interpretaciones todavía que están en función a la probabilidad de excedencia y no excedencia. Las interpretaciones, una de ellas saqué de la adscripción, otra también saqué de la de Wonder-Chereke, y bueno, de ahí lo saqué, y alguna que otra, bueno, lo interpreté un poquito. Y es importante decir eso, ¿no? Decir, para cierta probabilidad se espera más o que excede. Es muy importante tener esos términos. Por ejemplo, a ver, si leemos un hito, aquí te dice calcular la crecida centenal e interpretar de 3 formas distintas. Entonces, lo único que se ha hecho es, tenemos ahí la fórmula del periodo de retorno. Si nos dice crecida centenal, allá, periodo de retorno igual a 100 años. Si nos dice caudal decenal, periodo de retorno igual a 10 años. Si nos dice caudal milenal, periodo de retorno igual a 1000 años. Y en función a eso calculamos la probabilidad de no excedencia, y con la probabilidad de no excedencia calculamos el caudal. Y eso es simplecito, ¿no? A ver si volvemos a nuestras fórmulas. Aquí está. Miren que, bueno, y eso acá se los dejo las fórmulas, ¿no? Ahí tienes la ecuación la ecuación de Campbell, y simplemente si nosotros ponemos aquí este f de x, que en función al periodo de retorno nosotros podemos calcular ese f de x, puedes calcular el caudal. Entonces lo único que hice fue eso, reemplacé 99% acá y calculé el caudal. Entonces interpretamos, por ejemplo, una de las interpretaciones que comentaba, y que me parece que eso es una de las interpretaciones de la adscripción, te dice, considerando cientos de años en promedio, o una vez cada 100 años, se espera, bueno, acá un poco redundante sonaría, ¿no? Se espera cada 100 años que el retorno, o sea, que pueda volver este caudal de 73.98 metros cúbicos segundo o más, o sea, que pueda exceder o que pueda hacer más según la ley de Gumbel, ¿no? Porque estamos trabajando con la ley de Campbell. Esa es una de las interpretaciones. Ahí les dejo unas 3 más. Traten de leerlo, traten de entender.